¿Sabías que hay cristianos que el enemigo teme más que a cualquier otro? La Biblia nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo revela una verdad poderosa. Hay creyentes cuya fe, compromiso y autoridad espiritual hacen que Satanás tiemble. No se trata solo de orar o leer la Biblia, sino de vivir de tal manera que el reino de las tinieblas no pueda resistir su impacto. Hoy exploraremos 5 tipos de cristianos que el enemigo más teme. Aquellos cuyo caminar con Dios los convierte en una amenaza constante contra las fuerzas del mal. Si alguna vez te has preguntado cómo desarrollar una fe que haga retroceder al enemigo, este video es para ti. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios puede hacer a través de una vida completamente rendida a Él? El poder de la oración no es solo un concepto religioso, es un arma de guerra espiritual que sacude los cimientos del infierno. Hay cristianos cuya vida de oración es tan intensa que se convierten en un problema constante para las tinieblas. Hombres y mujeres que no oran como una rutina vacía, sino como una estrategia de combate. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y aquellos que han entendido esta verdad se han convertido en los guerreros que Satanás más teme. No oran solo cuando tienen problemas, oran porque saben que cada palabra pronunciada con fe desata poder en el mundo espiritual. El enemigo tiembla cuando un cristiano dobla sus rodillas y clama con fervor, porque la oración no es simplemente palabras al viento, es el puente entre lo natural y lo sobrenatural. En Santiago 5:16 se nos recuerda que la oración del justo es poderosa y eficaz. Y es por eso que el diablo hace todo lo posible para distraer a los creyentes y hacerlos pensar que orar no tiene impacto. Sin embargo, los que han comprendido el poder de la intercesión saben que cuando oran, las fortalezas del enemigo se derrumban. Moisés levantó sus manos y el pueblo de Israel prevaleció en la batalla, Éxodo 17:11, mostrando que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino de la conexión con Dios a través de la oración. Estos cristianos son los que no permiten que el cansancio o la duda los detengan. No oran con frases repetitivas, oran con autoridad, con la certeza de que cada palabra está marcando el rumbo de sus vidas y de aquellos por quienes interceden. Son como Elías, quien oró fervientemente y el cielo cerró sus lluvias durante 3 años y medio. Santiago 5:17. No son personas comunes, son hombres y mujeres que han aprendido a hablar con Dios con la seguridad de que están cambiando la historia. El enemigo odia y teme a estos cristianos porque son un obstáculo para sus planes, porque mientras otros se quejan o se rinden ante los problemas, ellos van de rodillas y decretan victoria en el nombre del Señor. El enemigo sabe que no puede resistir a un creyente que ora sin cesar. La oración no solo trae respuestas, sino que transforma al que ora. Jesús mismo pasaba noches enteras en comunión con el Padre antes de tomar decisiones cruciales. Lucas 6:12. Si el Hijo de Dios necesitaba orar de esa manera, ¿cuánto más nosotros? El diablo teme a aquellos que han comprendido esto y han decidido que no hay nada más importante que su tiempo con Dios. Cuando un cristiano se convierte en un intercesor constante, el infierno no puede ignorarlo. Daniel oraba 3 veces al día sin importar las amenazas del rey, y su fidelidad lo llevó a ver la mano de Dios cerrando la boca de los leones. Daniel 6:10. El enemigo intentó silenciarlo, pero un creyente que ora con determinación no puede ser detenido.
El poder de estos cristianos no radica en ellos mismos, sino en su conexión con Dios. No se trata de cuántas palabras pronuncian, ni de cuánto tiempo pasan en oración, sino de la fe con la que oran. Jesús enseñó que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos mover montañas. Mateo 17:20. Satanás teme a los cristianos que han hecho de la oración su estilo de vida, porque saben que cuando claman, Dios responde. La oración es la clave que abre puertas imposibles, que libera a los cautivos y que rompe las cadenas del enemigo. Pablo y Silas estaban en prisión, pero en lugar de quejarse, oraron y cantaron alabanzas hasta que las puertas de la cárcel se abrieron. Hechos 16, 25 a 26. No había esperanza en lo natural, pero cuando un creyente ora con fe, el cielo se abre y lo imposible se convierte en realidad. Estos cristianos no son los que oran solo cuando están en crisis, sino los que han entendido que la oración es su alimento diario. Son aquellos que despiertan en la madrugada porque sienten el llamado del Espíritu Santo para interceder. Aquellos que no pueden pasar un día sin hablar con Dios porque han probado y han visto que Él es bueno. Satanás teme a estos creyentes porque mientras el mundo duerme, ellos están en guerra espiritual, declarando las promesas de Dios y estableciendo su reino en la tierra. En la Biblia vemos cómo el enemigo trata de detener la oración de los creyentes porque sabe el daño que causa a su reino. En Daniel 10, el profeta ayunó y oró durante 21 días. Y un ángel le reveló que desde el primer día Dios había escuchado su oración, pero el príncipe de Persia, un espíritu maligno, intentó detener la respuesta. Esto nos muestra que hay batallas en el mundo espiritual que solo se ganan a través de la perseverancia en la oración. Satanás teme a los cristianos que no se rinden, a aquellos que siguen clamando aunque no vean la respuesta de inmediato. Estos creyentes son los que han aprendido a orar no solo con palabras, sino con autoridad. No oran desde la derrota, sino desde la victoria. Saben que ya han vencido porque la Biblia dice en 1 Juan 5:4 que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Oran como David, quien en lugar de temer a Goliat, declaró con valentía que el Señor lo entregaría en sus manos. 1 Samuel 17:46. El enemigo no puede resistir a un cristiano que ora con convicción, porque sus palabras se convierten en decretos proféticos que alteran su destino y el de quienes los rodean. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, oró con tanta intensidad que su sudor era como gotas de sangre. Lucas 22:44. No fue una oración superficial, fue una oración que lo preparó para enfrentar la cruz. Los cristianos que Satanás más teme son aquellos que han entendido que la oración es el lugar donde se forman los guerreros espirituales, el lugar donde se obtiene la fortaleza para vencer cualquier prueba. No son personas que dependen de su propia fuerza, sino de la fuerza del Espíritu Santo. Y es por eso que el enemigo no puede con ellos. El infierno tiembla cuando un creyente descubre que la oración no es una opción, sino su mayor arma. Es por eso que el enemigo intenta distraer a los cristianos con preocupaciones, con entretenimiento y con cualquier cosa que los mantenga lejos de la presencia de Dios. Pero hay un remanente, un grupo de cristianos que ha decidido que nada los separará de su comunión con el Padre. Son aquellos que han aprendido a orar en todo tiempo y en todo lugar. Los que han comprendido que la oración no solo cambia circunstancias, sino que los transforma a ellos mismos. Satanás no le teme a un cristiano que va a la iglesia pero no ora. No le teme a alguien que conoce la Biblia pero no la aplica. Pero cuando un creyente se levanta en oración, se convierte en un problema para el reino de las tinieblas.
Jesús dijo en Juan 14, 13 a 14, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta promesa es la que sostiene a los verdaderos guerreros de oración, aquellos que no se conforman con oraciones débiles, sino que claman con la certeza de que Dios escucha y responde. La batalla ya ha sido ganada en la cruz, pero se pelea en la oración. Los cristianos que han entendido esto son los que el enemigo más teme. Son los que cuando se levantan en la madrugada a clamar, hacen que el infierno tiemble. Son los que cuando oran por sus familias desatan protección divina. Son los que cuando interceden por su nación provocan avivamientos. Son los que saben que la oración no es solo pedir, sino declarar, agradecer y creer. Y mientras ellos sigan de rodillas, el reino de las tinieblas seguirá retrocediendo. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha intentado doblegar a los hijos de Dios, hacerlos ceder ante la presión, arrancar de ellos su fidelidad y someterlos a los deseos del mundo. Ha usado la intimidación, la seducción y la persecución para apagar la luz de aquellos que fueron llamados a permanecer firmes. Pero hay un tipo de cristiano que Satanás no puede controlar, uno que no se vende ni se dobla, alguien que sin importar cuán grande sea la amenaza, sigue declarando la verdad sin temor. Este creyente no sigue el camino más fácil ni busca agradar a los hombres, porque sabe que solo tiene un Señor al que debe rendir cuentas. El enemigo lo odia porque nada de lo que haga podrá corromper su integridad, porque su fe no está enraizada en circunstancias, sino en la roca inquebrantable que es Cristo. En la Escritura se encuentran ejemplos de hombres y mujeres que fueron perseguidos, presionados e incluso amenazados de muerte, pero no se doblegaron ante las fuerzas del mal. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, construyó una estatua de oro y ordenó que todos se postraran y la adoraran. Era un decreto absoluto, una prueba de lealtad al reino terrenal. Pero 3 jóvenes hebreos se negaron a inclinarse. Sabían que su fidelidad era solo para Dios. Fueron amenazados con el horno de fuego, con una muerte segura, pero su respuesta fue clara. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17 a 18. Su fe no dependía de si Dios los salvaría o no, su decisión ya estaba tomada antes de la prueba, y ese tipo de determinación es lo que el enemigo más teme. El horno ardió 7 veces más de lo normal, pero ni siquiera el fuego pudo tocarlos. Dios mismo caminó con ellos en medio de las llamas, porque aquellos que no se venden ni se doblan no están solos en la batalla. El enemigo puede intentar destruirlos, pero no puede tocarlos sin el permiso de Dios. Cuando Satanás ve a alguien con este nivel de firmeza, sabe que no podrá hacer nada para torcer su voluntad. Puede amenazarlo con perderlo todo, pero aún así permanecerá en pie, porque su confianza no está en lo que tiene, sino en el Dios que lo sostiene. El mundo siempre busca silenciar a aquellos que no se rinden. Daniel fue víctima de una conspiración porque oraba fielmente a Dios 3 veces al día. Sus enemigos lo observaron, lo acusaron y lograron que el rey emitiera un edicto prohibiendo la oración a cualquier otro dios que no fuera el monarca. Sin embargo, Daniel no dejó que el miedo lo detuviera. Sabía que enfrentaría la fosa de los leones, pero no permitió que eso cambiara su devoción. La Escritura dice que a pesar del decreto, él siguió orando como lo hacía antes, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Daniel 6:10, fue arrojado al foso
Pero los leones no pudieron tocarlo. Dios cerró sus bocas, demostrando que aquellos que permanecen fieles son protegidos por Él. El enemigo quiere cristianos débiles, aquellos que se conforman, que buscan la aprobación del mundo y que adaptan la verdad de Dios a las ideologías de la época. Pero los que Satanás más teme son los que se mantienen inquebrantables, los que, aunque el mundo cambie, siguen llamando pecado al pecado y verdad a la verdad. En los tiempos de Elías, Israel se había desviado. El pueblo había mezclado su adoración a Dios con la de los ídolos de Baal. Nadie se atrevía a confrontar el error. Pero Elías se levantó y desafió a los profetas falsos, convocándolos al monte Carmelo. Allí declaró que solo el Dios verdadero respondería con fuego, y así sucedió. Mientras los profetas de Baal clamaban sin respuesta, el fuego de Dios descendió sobre el altar de Elías, mostrando quién tenía el poder real. Primera Reyes 18:38. La firmeza de estos hombres no se basaba en su propia fuerza, sino en su dependencia absoluta de Dios. El apóstol Pablo enfrentó persecuciones, prisiones, naufragios, azotes y traiciones, pero jamás cedió. Aun cuando sabía que su destino final sería la muerte por causa del Evangelio, declaró con valentía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Satanás teme a los creyentes que tienen esta mentalidad porque no pueden ser manipulados con el miedo. No pueden ser sobornados con placeres terrenales, ni amedrentados con amenazas, porque ya han decidido que su única lealtad es para Dios. La historia de los primeros cristianos está llena de ejemplos de este tipo de fe. En el Imperio Romano se les exigía que negaran a Cristo y adoraran al emperador, pero muchos prefirieron enfrentar la muerte antes que traicionar su fe. Fueron arrojados a los leones en los coliseos. Pero su testimonio fue tan poderoso que, en lugar de acabar con la iglesia, esto provocó su crecimiento. La sangre de los mártires se convirtió en semilla de avivamiento, porque la firmeza de un creyente inspira a otros a levantarse. Satanás ha intentado destruir la iglesia durante siglos, pero cada vez que enfrenta a un cristiano que no se vende ni se dobla, su estrategia fracasa. Las Escrituras nos advierten que en los últimos tiempos muchos serán probados, que habrá persecución y que el amor de muchos se enfriará. Pero también nos aseguran que aquellos que permanezcan fieles hasta el fin serán salvos. Mateo 24:13. La batalla no es fácil. El enemigo usa todos los medios posibles para hacer caer a los creyentes. Pero aquellos que han decidido que su fe no es negociable se convierten en su peor pesadilla. Son los que están dispuestos a perderlo todo antes que traicionar a Dios. Los que no buscan una fe cómoda, sino una relación genuina con el Creador. Jesús dejó claro que seguirlo no sería fácil. Dijo que aquellos que quieran ser sus discípulos deben negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo. Lucas 9:23. No prometió riquezas ni fama, sino pruebas y oposición. Pero también aseguró que el que persevere hasta el final será recompensado. Satanás no teme a los cristianos que buscan su propia comodidad. Teme a los que han entendido que su vida no les pertenece, sino que ha sido entregada completamente a Dios. Los tiempos difíciles revelan quién realmente está enraizado en la fe. Cuando todo es favorable, cualquiera puede decir que sigue a Dios, pero en la prueba se distingue quién es fiel de corazón. Pedro negó a Jesús cuando enfrentó la presión de la multitud, pero después de ser restaurado, se convirtió en un pilar de la iglesia. Ya no tenía miedo de morir por su Señor, y al final de su vida enfrentó la muerte con valentía. La diferencia entre su primera reacción y su final demuestra que la firmeza no es una cuestión de carácter humano, sino de una convicción profunda nacida en la presencia de Dios. La generación actual necesita más cristianos de este tipo.
aquellos que se mantengan firmes cuando se les exija comprometer su fe, que no se doblen ante ideologías contrarias a la palabra, ni se dejen influenciar por la cultura del relativismo. Satanás teme a estos creyentes porque sabe que mientras existan, el Evangelio seguirá avanzando. La batalla es real, pero Dios busca a aquellos que estén dispuestos a luchar, a pararse en la brecha y a vivir con una fe inquebrantable. Y cuando estos se levantan, el reino de las tinieblas no tiene otra opción más que retroceder. La adoración no es solo un acto externo, no es música, no es un momento en la iglesia, es una actitud del corazón que establece la autoridad de Dios en la tierra y desata poder en el mundo espiritual. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha intentado robar la adoración que le pertenece solo a Dios, porque sabe que cuando un creyente entiende el poder que hay en exaltar el nombre del Señor, su dominio sobre esa persona se rompe por completo. La adoración es una declaración de guerra contra las tinieblas, un recordatorio de que Dios sigue reinando y de que Satanás ya ha sido derrotado. Cuando un cristiano decide adorar en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la adversidad, el enemigo no tiene más opción que huir, porque la presencia de Dios llena el lugar donde es exaltado. En la Escritura, la adoración fue la clave en muchas victorias. Josafat enfrentó un ejército imposible de vencer y en lugar de recurrir a la lógica humana, envió adoradores al frente de la batalla. Mientras cantaban y exaltaban, ataba a Dios. Los enemigos se confundieron y comenzaron a destruirse entre sí. 2 Crónicas 20:22. No hubo necesidad de levantar una espada, porque cuando la alabanza es genuina, Dios mismo pelea por su pueblo. El enemigo no puede resistir la atmósfera que se crea cuando un cristiano levanta su voz para exaltar al Señor. No importa la circunstancia, cuando alguien decide adorar a pesar de lo que ve, está manifestando fe, está declarando que Dios es más grande que cualquier problema y está cerrando la puerta a toda estrategia de las tinieblas. El enemigo siempre ha buscado que la adoración de los creyentes se contamine, que se vuelva superficial, mecánica, sin esencia. En el desierto, mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, el pueblo se fabricó un becerro de oro y lo adoró como si fuera su Salvador. No dejaron de ser religiosos, no dejaron de cantar, pero su adoración ya no estaba dirigida al Dios verdadero. Éxodo 32:8. Satanás no se opone a que las personas canten o se reúnan. Lo que teme es una adoración sincera, una adoración que sale de un corazón que ha sido transformado, que reconoce la grandeza del Padre y que no necesita circunstancias favorables para exaltar su nombre. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, sus cuerpos estaban heridos, su futuro era incierto, todo parecía estar en su contra. Pero en lugar de lamentarse, en lugar de cuestionar a Dios, comenzaron a cantar. No era una adoración de apariencia, no era por costumbre, era un clamor que nacía de lo más profundo de su ser, una declaración de que su fe no dependía de las cadenas que los ataban. Y en ese momento, las puertas de la prisión se abrieron y todos los presos fueron liberados. Hechos 16:25 a 26. La adoración no solo cambia el ambiente, sino que libera a los cautivos, rompe estructuras, abre caminos donde no los hay. El enemigo sabe que mientras una persona siga adorando, no puede hacerla caer, puede atacar, puede lanzar dardos de desesperanza, puede intentar llenar la mente de dudas, pero no puede apagar la luz de alguien que ha aprendido a exaltar a Dios en todo momento.
Job perdió todo lo que tenía, su riqueza, su familia, su salud, pero cuando recibió la peor noticia de su vida, su reacción no fue maldecir ni quejarse, sino postrarse en tierra y adorar. Job 1, 20, 21. Esa respuesta desarmó completamente al enemigo, porque esperaba que Job renegara, que dudara, que se hundiera en la desesperación, pero en lugar de eso, levantó el nombre del Señor. Desde el inicio, Satanás ha codiciado la adoración que pertenece solo a Dios. Fue su deseo de ser exaltado lo que lo llevó a su caída. Quiso ocupar el lugar del Altísimo y fue expulsado del cielo junto con aquellos que lo siguieron. Isaías 14, 12 a 15. Ahora su estrategia no ha cambiado. Quiere distraer, quiere desviar la adoración, quiere que las personas enfoquen su devoción en cosas pasajeras, en ídolos disfrazados, en placeres temporales. Pero cuando un creyente se levanta y decide que su adoración no será negociable, que su alabanza será su arma de guerra, que nada lo hará callar, el enemigo retrocede. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que no solo cantan con los labios, sino que rinden su vida como una ofrenda. En la Biblia la adoración no era solo música, era sacrificio. Abraham subió al monte con su hijo Isaac y le dijo a sus siervos: iremos hasta allí y adoraremos. Génesis 22, 5. No llevaba un instrumento, no llevaba una canción, llevaba una obediencia absoluta a Dios, dispuesto a entregar lo que más amaba porque confiaba en la fidelidad del Señor. Los cristianos que el enemigo más teme son aquellos que han entendido que la adoración no es algo que depende de cómo se sientan, sino de quién es Dios. Son aquellos que no necesitan ver el milagro para alabar, que no necesitan que todo esté bien para levantar sus manos. Son los que cantan en la tormenta, los que alaban en el desierto, los que siguen exaltando el nombre del Señor, aunque todo a su alrededor se derrumbe. La adoración es una expresión de confianza absoluta, una declaración de que Dios sigue siendo rey por encima de cualquier circunstancia. En la visión del apóstol Juan se describe una escena en el cielo donde millones de seres rodean el trono de Dios, adorándolo sin cesar, declarando su santidad y su gloria. Apocalipsis 4, 8 a 11. En el cielo no hay ansiedad, no hay temor, no hay angustia, porque la presencia de Dios llena cada espacio. Es lo mismo que sucede cuando un creyente decide adorar en la tierra. La atmósfera cambia, la oscuridad desaparece, las cadenas se rompen. La adoración es un acto de rendición total. Es reconocer que el poder y la gloria pertenecen a Dios y a nadie más. El enemigo sabe que no puede tocar a alguien que ha convertido su vida en un altar de adoración. Cuando los sacerdotes ministraban en el templo, la presencia de Dios descendía de una manera tan fuerte que nadie podía permanecer en pie. 2 Crónicas 5, 13 a 14. La gloria del Señor llenaba el lugar porque había adoración genuina, porque el enfoque estaba completamente en Él. Ahora, el templo no es un edificio. El creyente mismo es el templo del Espíritu Santo. Y cuando su vida se llena de alabanza, la presencia de Dios se manifiesta en él de una manera poderosa. Nada desestabiliza más al enemigo que un creyente que decide adorar cuando todo parece estar en su contra. Un cristiano que no deja de exaltar a Dios no puede ser derrotado, porque su gozo no depende de lo que tiene ni de lo que pierde, sino de quién es su Señor. Jesús, antes de ir a la cruz, cantó un himno con sus discípulos, Mateo 26:30. Sabía lo que vendría, sabía el sufrimiento que enfrentaría, pero su última acción antes del sacrificio fue adorar. El enemigo quiere cristianos silenciosos, quiere creyentes apagados, quiere corazones tibios que solo alaban cuando las cosas van bien. Pero cuando un cristiano entiende que su adoración es su mayor arma, se vuelve inquebrantable. La alabanza no es solo un canto, es una postura del espíritu, es un acto de guerra, es el sonido de la victoria. Mientras haya adoradores en la tierra, el reino de las tinieblas seguirá perdiendo territorio, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo.
y donde Él está, la oscuridad no tiene poder. La batalla espiritual no se gana con emociones ni con buenas intenciones, se gana con la verdad. Hay una razón por la que la palabra de Dios es llamada espada, porque corta, porque penetra, porque desarma toda mentira del enemigo. Un cristiano que conoce las Escrituras y sabe usarlas no puede ser engañado, no puede ser manipulado, no puede ser derribado. Es inmune a la confusión porque no se deja llevar por lo que siente, sino por lo que Dios ha dicho. No negocia con la duda, no juega con la mentira, no se deja arrastrar por las filosofías de este mundo porque su mente ha sido renovada por la verdad. No necesita respuestas humanas porque ya ha recibido la única respuesta que importa. No teme a los ataques del enemigo porque sabe que cada dardo del adversario se desvanece ante el poder de la Escritura. El enemigo siempre ha intentado torcer la palabra de Dios porque sabe que en ella está la victoria del creyente. Lo hizo en el Edén cuando engañó a Eva haciéndole dudar de lo que Dios había dicho. Lo intentó con Jesús en el desierto, usando las Escrituras de manera distorsionada para tentar al Hijo de Dios. Pero no pudo vencerlo porque Jesús no debatió con opiniones, no peleó con emociones, no argumentó con razonamientos humanos, sino que respondió con la verdad. Escrito está, fueron sus palabras. Y con cada declaración, la tentación fue desarmada. El enemigo no tuvo opción, no pudo insistir, no pudo hallar una grieta porque Jesús no le dio lugar. Un creyente que no conoce la palabra es un blanco fácil. Puede ser influenciado, puede ser confundido, puede ser llevado de un lado a otro sin estabilidad porque no tiene fundamento. Pero un creyente que vive según la Escritura es inquebrantable. No se desmorona ante las pruebas porque sabe que Dios es su fortaleza. No se deja consumir por el temor porque recuerda que el perfecto amor echa fuera el miedo. No se preocupa por el futuro porque ha leído que Dios tiene planes de bien y no de mal. No se desgasta en guerras que no le corresponden porque entiende que la batalla es del Señor. Su confianza no está en lo que ve, sino en lo que ha sido declarado desde antes de la fundación del mundo. En los tiempos antiguos, los reyes de Israel estaban obligados a escribir con su propia mano una copia de la ley y leerla todos los días de su vida. No podían depender de lo que otros les dijeran, no podían confiar en su propia interpretación. Necesitaban estar sumergidos en la palabra para gobernar con sabiduría. Un líder sin conocimiento de la Escritura se convierte en un desastre. Un pueblo sin fundamento en la verdad se vuelve vulnerable. Cada vez que Israel se apartó de la ley cayó en idolatría, en opresión, en esclavitud, porque cuando la palabra de Dios es abandonada, la oscuridad avanza sin resistencia. El enemigo no teme a un cristiano que solo repite versículos sin entenderlos. Teme a aquel que los vive, a aquel que los aplica, a aquel que se para firme en la verdad sin importar la oposición. Hay una diferencia entre conocer la Biblia y conocer al Dios de la Biblia. Satanás conoce las Escrituras, pero no las puede usar para su propósito cuando un creyente las entiende en su verdadero significado. Un cristiano que sabe lo que Dios ha dicho y se aferra a ello con fe es una amenaza constante. No se deja llevar por falsas doctrinas, no es engañado por palabras atractivas, no es sacudido por cualquier viento de enseñanza porque está cimentado en la roca. Cuando la palabra de Dios es descuidada, el enemigo gana terreno. Cada generación que se alejó de las Escrituras terminó sumida en tinieblas. En los días de Josías, el libro de la ley fue encontrado en el templo después de años de olvido. Nadie recordaba lo que Dios había establecido. Nadie vivía conforme a sus mandamientos y por eso el pueblo estaba en ruina. Pero cuando el rey escuchó las palabras del libro, su corazón se quebrantó
y hubo una reforma espiritual. No fue la estrategia de un hombre, no fue la elocuencia de un líder, fue la restauración de la palabra lo que trajo transformación. La Escritura es viva y eficaz. No es un conjunto de textos antiguos, no es un libro de historia, es la voz de Dios en letras, es el arma más poderosa que un creyente puede tener. Con ella se derriban fortalezas, con ella se exponen las tinieblas, con ella se silencia la voz del engañador. Cada vez que el enemigo lanza una mentira, la verdad de Dios es la respuesta. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que la sociedad quiera imponer, no importa lo que la cultura intente normalizar, la palabra de Dios permanece para siempre. Un creyente que se nutre de la Escritura no necesita señales externas para saber qué hacer, porque la voluntad de Dios ya ha sido revelada. No necesita depender de emociones para mantenerse firme, porque su vida no se basa en sentimientos fluctuantes, sino en principios eternos. No busca validación en la opinión de los hombres, porque ha sido afirmado por la voz del Creador. Su mente no es moldeada por tendencias pasajeras, sino por verdades inquebrantables. No cede ante la presión, no se deja seducir por argumentos vacíos, no cambia su postura para agradar a otros, porque su estándar no es la aprobación humana, sino la fidelidad a la palabra. El enemigo ha usado la ignorancia bíblica como su mayor herramienta de destrucción. Cada mentira que el mundo acepta es resultado de un alejamiento de la verdad. Cada ideología corrupta, cada perversión disfrazada de progreso, cada enseñanza que desvía a las personas del camino de Dios tiene su origen en la distorsión de la Escritura. Por eso, un cristiano que conoce la palabra y la usa como espada es un problema serio para el reino de las tinieblas. No puede ser silenciado con argumentos débiles, no puede ser influenciado con filosofías vacías, no puede ser intimidado por amenazas, porque su confianza está en lo que Dios ha dicho y nada puede cambiar lo que ha sido establecido desde la eternidad. En cada generación Dios ha levantado hombres y mujeres que han sostenido la verdad en medio de la apostasía. Profetas que fueron perseguidos por hablar lo que nadie quería escuchar. Apóstoles que murieron por proclamar un evangelio que desafiaba al mundo. Creyentes que enfrentaron prisiones, exilios y muerte porque no estaban dispuestos a comprometer la palabra. No fueron las espadas de los imperios lo que los hizo temblar, no fueron las amenazas de los poderosos lo que los hizo retroceder, porque sabían que la verdad es más fuerte que cualquier opresión, que la Escritura es más cortante que cualquier arma del enemigo. El enemigo ha intentado erradicar la palabra de Dios, ha intentado destruirla, ha intentado prohibirla, pero no ha podido detenerla. Ninguna persecución ha logrado apagar su luz. Ninguna conspiración ha logrado borrar su impacto. Cada vez que ha sido atacada, ha resurgido con más fuerza. Cada vez que ha sido ocultada, ha brillado con más intensidad. Porque no es un simple texto, es el aliento del Altísimo. Es el poder del Dios vivo, expresado en cada línea. Es la revelación de su carácter, su justicia y su amor. Un cristiano que conoce la Escritura y la usa con sabiduría es un guerrero imparable. No retrocede, no vacila, no se deja doblegar. No necesita buscar respuestas fuera de Dios porque ya tiene todo lo que necesita en su palabra. No teme al futuro porque sabe quién es su Señor. No se desgasta en debates inútiles porque su fundamento no está en opiniones, sino en la verdad absoluta. Es un problema para el enemigo, porque cada vez que abre su boca, lo hace con autoridad. No repite frases vacías, no se deja llevar por emociones superficiales, no vive de experiencias pasajeras, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nada puede detener a alguien que ha sido transformado por la Escritura.
No hay argumento que lo haga dudar, no hay ataque que lo haga retroceder, no hay tormenta que lo haga caer. Su mente ha sido renovada, su espíritu ha sido fortalecido, su vida ha sido alineada con la verdad. Y mientras él permanezca firme, el enemigo no tendrá ninguna oportunidad. La santidad no es una opción ni un ideal inalcanzable, es un mandato divino, una exigencia para aquellos que han sido llamados a representar el reino de Dios en la tierra. No es una apariencia externa, no es una lista de reglas humanas, no es un código moral superficial, es una condición del corazón, una separación total del pecado, una vida consagrada a Dios en pensamientos, palabras y acciones. Un cristiano que camina en santidad no tiene doble vida, no actúa diferente según el entorno en el que se encuentre, no usa máscaras para encajar en la cultura del mundo. Su integridad es inquebrantable, su compromiso es absoluto, su lealtad es indivisible. No vive tratando de ver cuán cerca puede estar del pecado sin caer, sino cuán apartado puede estar de todo lo que ofende a Dios. El enemigo no teme a un cristiano que tiene una apariencia de piedad, pero cuya vida está marcada por compromisos con la impureza. No le preocupan aquellos que proclaman el nombre de Dios con sus labios, pero lo niegan con sus hechos. No le importa a alguien que asiste a la iglesia, pero que sigue atado a hábitos de oscuridad. Su mayor temor es aquel que ha decidido vivir en santidad, aquel que ha comprendido que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, aquel que ha determinado en su corazón no contaminarse. Un creyente que no se deja seducir por el pecado es un problema para el reino de las tinieblas, porque su testimonio expone a los tibios, su ejemplo despierta a los dormidos y su vida trae convicción a los que aún juegan con el fuego de la iniquidad. Desde el principio Dios ha llamado a su pueblo a ser santo, a ser diferente, a no mezclarse con las costumbres corruptas de las naciones. Cada vez que Israel se apartó de este llamado, cayó en esclavitud, en derrota, en destrucción. No fueron las armas de sus enemigos lo que los hizo caer, sino su propia desobediencia, su decisión de imitar a los pueblos paganos, de contaminarse con sus ídolos y de comprometer su fidelidad a Dios. Pero cada vez que se arrepintieron y volvieron a la santidad, el Señor restauró su nación, les devolvió la victoria y los cubrió con su protección. El enemigo sabe que no puede tocar a un creyente que se mantiene en santidad, no puede acusarlo porque su vida está limpia, no puede atraparlo porque no hay cadenas con las cuales sujetarlo, no puede engañarlo porque su corazón ha sido purificado y su mente ha sido renovada. La santidad es un escudo impenetrable, una barrera de fuego que lo protege de toda obra de las tinieblas. Mientras el pecado abre puertas al enemigo, la santidad cierra cada acceso, rompe toda atadura y destruye todo derecho que el adversario pudiera reclamar. La Escritura deja claro que sin santidad nadie verá al Señor. No es una sugerencia, es una advertencia. No es una opción, es una condición innegociable. Los que buscan excusas para justificar sus caídas, los que creen que pueden vivir en pecado y seguir disfrutando de la presencia de Dios, los que piensan que la gracia es una licencia para la impureza, están caminando en un engaño peligroso. La verdadera gracia no solo perdona, sino que capacita para vivir en rectitud. No solo limpia el pasado, sino que transforma el presente y preserva el futuro. El enemigo ha trabajado incansablemente para corromper la idea de santidad, para hacer creer que es un concepto anticuado, una carga innecesaria, una exageración. Ha infiltrado mentiras que convencen a muchos de que no es posible vivir en pureza, de que todos caen inevitablemente, de que nadie puede alcanzar un nivel de consagración real. Pero la Escritura muestra una y otra vez que Dios capacita a aquellos que desean vivir apartados del
pecado. No llama a la santidad sin dar la fuerza para caminar en ella. No exige obediencia sin otorgar el poder para vencer. Cada generación ha enfrentado la misma lucha. Desde los días de Sodoma y Gomorra hasta la actualidad, el enemigo ha usado la corrupción moral para debilitar a los hijos de Dios. Ha ofrecido placeres temporales a cambio de la pureza eterna. Ha seducido con promesas de satisfacción instantánea que terminan en esclavitud y miseria. Pero aquellos que han decidido mantenerse firmes, aquellos que han apartado su vida como un sacrificio agradable al Señor, han visto la gloria de Dios manifestarse en ellos. La santidad no es una restricción, es un privilegio. No es una carga, es una protección. No es un sacrificio sin sentido. Es la única manera de caminar en el poder de Dios, sin contaminación. Cuando un cristiano elige la santidad, su autoridad espiritual se fortalece. Su oración tiene impacto, su adoración es aceptada, su testimonio tiene peso. No necesita levantar la voz para imponer respeto, porque su vida misma es una evidencia de que Dios habita en él. Su presencia incomoda a los que viven en hipocresía. Su conducta desafía a los que han negociado con el mundo. Su determinación inspira a los que anhelan una relación más profunda con el Señor. El enemigo no puede operar con libertad donde hay santidad. No puede establecer su reino donde la luz brilla sin obstáculos. No puede engañar a aquellos que han sido separados para Dios. Desde la antigüedad, los profetas fueron perseguidos no por sus palabras, sino por sus vidas. Sus mensajes eran una confrontación directa contra la corrupción de su tiempo. Sus llamados al arrepentimiento eran una amenaza para los que preferían permanecer en pecado. La santidad siempre ha sido un mensaje incómodo para los que no quieren rendirse por completo a Dios. Pero la historia demuestra que cada vez que un pueblo abrazó la pureza, experimentó el poder de Dios de maneras extraordinarias. La santidad no es perfección humana, es dependencia absoluta de Dios. No es un intento de ganar el favor del Señor con esfuerzo propio. Es un reconocimiento de que sin Él no hay forma de mantenerse puro. No es un estándar inalcanzable. Es una promesa para aquellos que han sido redimidos y transformados por su Espíritu. No se trata de evitar el pecado por miedo, sino de rechazarlo por amor. No es una apariencia externa, es una condición interna que se refleja en cada aspecto de la vida. El enemigo ha intentado ofrecer imitaciones de santidad, ha promovido religiosidad vacía, ha impulsado extremos que desvían a los creyentes del verdadero camino. Pero aquellos que han entendido el significado real de la pureza, aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero y viven en el poder de su gracia, no pueden ser engañados. Su vida es una evidencia de que es posible caminar en integridad, de que la victoria sobre el pecado es una realidad para los que han sido nacidos de nuevo. Dios no busca personas perfectas, ¿no?, sino corazones dispuestos a ser moldeados por Él. No espera que alguien alcance la santidad por su propia fuerza, sino que se rinda completamente a su espíritu para ser transformado. No llama a una vida sin fallas, sino a una vida que cuando cae se levanta con más fuerza, que cuando es tentada resiste con más determinación, que cuando es probada se aferra aún más a su presencia. El enemigo sabe que mientras existan creyentes que vivan en santidad, su reino está en peligro. Sabe que donde hay pureza hay autoridad. Sabe que donde hay integridad hay poder. Sabe que donde hay corazones consagrados hay una manifestación de la gloria de Dios que ninguna fuerza de las tinieblas puede resistir.
No puede corromper a aquellos que han decidido mantenerse apartados del pecado. No puede controlar a los que han sido santificados por la verdad. No puede detener a los que han entendido que fueron llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Dios sigue buscando hombres y mujeres que no negocien su santidad, que no se contaminen con el sistema de este mundo, que no sean influenciados por la corriente del pecado. Quiere levantar una generación que no tenga miedo de ser diferente, que no tenga vergüenza de ser radical en su fe, que no se conforme con una espiritualidad superficial, porque mientras haya quienes vivan en santidad, el reino de Dios seguirá avanzando, la verdad seguirá brillando y la obra del enemigo seguirá siendo desmantelada. La prueba no es el fin, es el proceso que revela quién realmente ha sido formado por Dios. Muchos comienzan con entusiasmo, pero solo aquellos que han sido pasados por el fuego permanecen firmes cuando la tormenta llega. Satanás no teme a los cristianos de palabras vacías. Teme a aquellos que han sido golpeados, sacudidos, derribados y aún siguen de pie. No puede hacer nada contra los que han atravesado el valle de sombra y muerte y han salido del otro lado con una fe inquebrantable. Puede quitarles todo lo material, pero no puede quitarles la convicción. Puede atacarlos en todas las áreas de su vida, pero no puede arrancar la certeza de su espíritu. No pueden ser destruidos porque han sido refinados en el horno de la aflicción. No pueden ser vencidos porque su dependencia no está en sus fuerzas, sino en la mano de Dios que los sostiene. Desde el principio Dios ha permitido que sus siervos sean probados, no porque disfrute del sufrimiento, sino porque la fe que no ha sido puesta a prueba no puede ser considerada verdadera. Abraham fue llamado a entregar lo que más amaba. José pasó años en la oscuridad de una prisión. Moisés se enfrentó rechazo tras rechazo. David fue perseguido injustamente. Los profetas fueron rechazados. Los apóstoles fueron encarcelados, golpeados y asesinados. Cada uno de ellos pasó por temporadas de dolor, de lucha, de fuego intenso, pero ninguno se rindió. No porque fueran fuertes en sí mismos, sino porque confiaron en que Dios era su fuerza. El enemigo intentó destruirlos, pero cada ataque solo los hizo más resistentes. Cada golpe solo fortaleció su fe. Cada caída los enseñó a depender aún más del Señor. El sufrimiento no es evidencia de derrota, es la prueba de que Dios está forjando algo eterno en el alma. Jesús no prometió caminos fáciles ni una vida sin dificultades. Dijo que en el mundo habría aflicción, que sus seguidores serían odiados, perseguidos y atribulados. Pero también dijo que Él ya había vencido al mundo y que en Él encontrarían paz. La fe no es probada cuando todo está en calma, sino cuando todo se desmorona. Y aún así el corazón se aferra a la promesa de que Dios sigue en control. Un cristiano que ha sido probado en el fuego no se quiebra cuando el enemigo ataca, porque sabe que su fundamento es indestructible. El enemigo pensó que destruiría a Job arrebatándole todo lo que tenía, pero no entendió que su riqueza no estaba en lo material, sino en su relación con Dios. Le quitó su familia, su salud, su estabilidad, lo llevó a la ruina total. Pero no pudo tocar su alma. Job no entendía lo que pasaba. Su cuerpo estaba quebrantado, su corazón destrozado, su mente llena de preguntas, pero en su espíritu había una verdad inamovible. Su Redentor vivía. Mientras otros habrían maldecido a Dios, Él se postró y adoró. El enemigo no pudo con él porque su fe no dependía de lo que tenía, sino de quién era su Dios. Un cristiano que ha atravesado el fuego no necesita explicaciones para confiar.
no exige respuestas, no busca garantías visibles, no se deja gobernar por la incertidumbre. Ha aprendido que Dios sigue siendo Dios, aunque todo lo que lo rodea se derrumbe. No necesita ver el final del camino para seguir caminando, no necesita entender el propósito de la prueba para permanecer firme. Ha aprendido a confiar incluso cuando todo parece ir en contra de lo prometido. Ha aprendido a esperar aunque la respuesta parezca tardar. Ha aprendido a decir, aunque no florezca la higuera, aunque no haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo, con todo, yo me alegraré en el Señor. Habacuc 3:17-18. El enemigo no tiene poder sobre alguien que ha sido quebrantado y restaurado por Dios. No puede amenazar con la pérdida a quien ya ha perdido todo y ha encontrado que Cristo es suficiente. No puede infundir temor en quien ha caminado en las profundidades del dolor y ha visto que Dios nunca lo ha abandonado. No puede sembrar dudas en quien ha visto la fidelidad de Dios en medio de la tormenta. La prueba produce perseverancia, la perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque ha sido cimentada en la verdad de que Dios nunca falla. El oro se purifica en el fuego y la fe se purifica en la prueba. No hay atajos, no hay caminos más fáciles, no hay sustitutos para el proceso. Dios permite que sus hijos pasen por el desierto porque en el desierto se aprende a depender de Él, se aprende a escuchar su voz, se aprende a confiar en su provisión. No hay nada en el desierto que pueda sostener, ningún recurso que pueda asegurar estabilidad, ninguna alternativa que brinde seguridad. Solo Dios. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, Dios no los llevó directamente a la tierra prometida. Los llevó al desierto para probar sus corazones, para enseñarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. El enemigo quiere hacer creer que la prueba es señal de abandono, que el sufrimiento es evidencia de que Dios ha olvidado. Pero la verdad es que los que son más probados son los que más propósito tienen. No hay victoria sin guerra, no hay testimonio sin lucha, no hay gloria sin proceso. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto antes de comenzar su ministerio, fue quebrantado antes de ser exaltado, fue probado antes de ser glorificado. No hubo atajos en su camino y no los habrá para los que lo siguen. La fe que no ha sido probada es solo teoría, pero la fe que ha pasado por el fuego es inquebrantable. El enemigo lo sabe y por eso ataca con todo a aquellos que tienen un llamado. Intenta desanimar, intenta hacer creer que no vale la pena seguir adelante, que es más fácil rendirse, que Dios no responderá. Pero aquellos que han aprendido a permanecer, aquellos que han decidido no retroceder, aquellos que han determinado en su corazón seguir creyendo aunque todo se oponga, son los que más teme, porque su resistencia es un testimonio vivo de que Dios es fiel. Su perseverancia es una amenaza contra el reino de las tinieblas. Su determinación es una evidencia de que el poder de Dios es real. El enemigo puede tocar lo externo, pero no puede tocar el espíritu de alguien que ha sido formado por Dios. Puede atacar la salud, la estabilidad, las relaciones, los recursos, pero no puede tocar lo que está guardado en la presencia del Altísimo. No puede derribar a aquellos que han construido su vida sobre la roca, porque la tormenta puede golpear con fuerza, pero la casa permanece. No puede destruir a aquellos que han hecho de Dios su refugio, porque aunque caigan 1000 a su lado y 10.000 a su diestra, a ellos no llegará. No puede acabar con aquellos que han aprendido que su fuerza no viene de sí mismos, sino de aquel que los sostiene con su diestra poderosa.
Los que han pasado por el fuego no buscan reconocimiento, no necesitan la aprobación de los hombres, no dependen de la validación de otros. Han sido marcados por la presencia de Dios, han sido procesados en su horno, han sido preparados para un propósito mayor. No se dejan llevar por las circunstancias, no se tambalean con cada prueba, no se desmoronan con cada batalla. Han aprendido que su vida está escondida en Cristo, que su identidad no está definida por lo que tienen o por lo que han perdido, sino por quién es su Señor. El enemigo sabe que no puede con alguien que ya ha decidido no rendirse. Puede intentarlo, puede levantar tormentas, puede enviar ataques, pero al final cada intento será inútil, porque el que ha sido probado en el fuego y sigue de pie, no solo ha vencido, sino que se ha convertido en un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Su vida es una evidencia de que el poder de Dios es real, de que su gracia es suficiente, de que su fortaleza se perfecciona en la debilidad. Y mientras él siga respirando, seguirá avanzando, seguirá creyendo, seguirá declarando que Dios es bueno y que su amor permanece para siempre. El enemigo nunca ha temido a la multitud, no le preocupa la cantidad, le preocupa la calidad de aquellos que verdaderamente han sido transformados. No tiembla ante los que profesan su fe con los labios, sino ante los que la viven con cada latido de su corazón. No se detiene por grandes congregaciones, sino por aquellos que han entendido su identidad en Cristo y caminan con la autoridad que les ha sido otorgada. No le asustan las palabras, sino la convicción inquebrantable de aquellos que no solo creen en Dios, sino que han decidido vivir para Él con todo lo que son. La verdadera amenaza para el reino de las tinieblas no está en el ruido de quienes hablan, sino en la profundidad de quienes han sido marcados por la presencia de Dios. Lo que hace temblar al enemigo no es la emoción pasajera, sino la fe inquebrantable. No es el entusiasmo de un momento, sino la constancia de una vida rendida completamente a la voluntad del Padre. No es la apariencia externa de piedad, sino la integridad que se mantiene firme aun cuando nadie está mirando. El enemigo no puede detener a aquellos que han cruzado el umbral de la superficialidad y han entrado en una dimensión donde su relación con Dios no es negociable. Sabe que un cristiano que ha descubierto la plenitud de caminar en la presencia de Dios se convierte en un canal de su poder, en una extensión de su gloria, en un instrumento que desmantela las obras de las tinieblas sin necesidad de forzar nada. Simplemente porque donde Dios está presente, la oscuridad no puede permanecer. La mayor amenaza para el reino de las tinieblas no es un ejército de creyentes inseguros, sino un solo hombre o mujer que ha entendido lo que significa ser hijo de Dios. Alguien que ya no camina con miedo, que no se deja intimidar, que no se distrae con lo que el mundo ofrece. El enemigo no puede engañar a alguien que ha visto la verdad. No puede seducir a alguien que ha sido satisfecho por la presencia del Señor. No puede controlar a alguien que ha sido completamente liberado de toda atadura. La verdadera guerra espiritual no se gana con estrategias humanas, sino con una vida completamente rendida al Espíritu Santo. Una vida donde ya no hay espacios vacíos que el enemigo pueda aprovechar, donde cada área ha sido sometida a la voluntad de Dios. No hay nada más peligroso para el enemigo que un cristiano que ha aprendido a depender completamente de Dios. No de su propio intelecto, no de su propia fuerza, no de sus propios planes, sino de Dios y solo de Dios. Alguien que ya no busca atajos, que ya no busca soluciones temporales, que ha dejado de confiar en lo que ve y ha aprendido a caminar por fe. Alguien que no solo clama en tiempos de crisis, sino que ha hecho de su comunión con Dios su mayor tesoro. Un creyente
que no necesita una plataforma para impactar el mundo, porque su vida misma es un reflejo del reino de los cielos, porque donde pisa establece el dominio de Cristo, porque sus palabras tienen peso, no porque sean elocuentes, sino porque están impregnadas de la verdad. El enemigo no puede con alguien que ha muerto a sí mismo, no puede manipular a alguien que ya no busca su propia gloria, no puede ofrecer nada a alguien que ha encontrado en Cristo su satisfacción total. No puede presionar con ansiedad a alguien que ha aprendido a descansar en Dios. No puede controlar a alguien que ya no vive para su propia agenda, sino que ha abrazado completamente el propósito de su Creador. Un cristiano que ha entendido que su vida no le pertenece, ya no es un blanco fácil, porque el enemigo sabe que nada de lo que haga podrá sacarlo de la voluntad de Dios. El secreto del poder de estos cristianos no está en lo que hacen, sino en quiénes son. No es en su esfuerzo, no es en su disciplina, no es en su conocimiento teológico, es en su identidad. Son hijos de Dios, redimidos, restaurados, equipados y sellados con su espíritu. No tienen miedo porque saben quién pelea por ellos. No retroceden porque han visto la fidelidad de Dios una y otra vez. No buscan reconocimiento porque su recompensa no está en la tierra sino en la eternidad. No buscan la aprobación de los hombres porque su único deseo es escuchar la voz del Padre decir: bien, buen siervo y fiel. El enemigo siempre ha intentado opacar la identidad de los hijos de Dios, porque sabe que un cristiano que no sabe quién es un cristiano que no usará su autoridad. La mayor batalla que enfrenta el creyente no es contra circunstancias externas, sino contra la mentira que el enemigo intenta sembrar en su mente. Duda, inseguridad, miedo, comparación, desánimo, distracción, orgullo encubierto. Estrategias que buscan apartarlo de su verdadera esencia, que buscan hacerlo olvidar quién es y a quién pertenece. Porque en el momento en que un cristiano despierta a su verdadera identidad, el enemigo pierde su control sobre él. No hay nada que Satanás tema más que un cristiano que ha sido transformado por la verdad, que no solo conoce la palabra, sino que la vive, que no solo predica a Cristo, sino que lo refleja, que no solo habla de Dios, sino que camina con Él. Alguien que ya no se deja arrastrar por emociones, que ya no se mueve por circunstancias, que ya no busca excusas para vivir a medias, sino que ha abrazado completamente el llamado de Dios. Alguien que ha dejado de ser espectador y se ha convertido en un guerrero del reino. Dios no está buscando cristianos que impresionen al mundo. Está buscando cristianos que lo impacten con su vida. No está buscando personas que se conformen con una fe superficial, sino aquellos que estén dispuestos a sumergirse en lo profundo de su presencia. No está buscando religiosos que sigan tradiciones sin transformación, sino hijos que caminen en su poder. No está buscando talento, está buscando corazones rendidos. No está buscando números, está buscando calidad, porque no es la multitud lo que cambia el mundo. Es la luz de aquellos que han decidido brillar en medio de la oscuridad. La verdadera guerra espiritual no se trata de gritar más fuerte, de mostrar más conocimiento, de aparentar más espiritualidad. Se trata de vivir una vida que no deja espacio para el enemigo. Una vida donde no hay doblez, donde no hay puertas abiertas al pecado, donde no hay áreas escondidas que puedan ser explotadas por las tinieblas. Una vida donde la comunión con Dios no es un evento, sino un estilo de vida, donde la fe no es teórica, sino tangible, donde la presencia de Dios no es un concepto, sino una realidad manifiesta. Satanás no teme a los cristianos que juegan a la iglesia, teme a los que han decidido ser la iglesia. No teme a los que escuchan la palabra, sino a los que la ponen en práctica.
No teme a los que oran ocasionalmente, sino a los que han hecho de la oración su esencia. No teme a los que buscan a Dios cuando lo necesitan, sino a los que lo buscan porque lo aman. No teme a los que quieren una bendición, sino a los que han entendido que la mayor bendición es Dios mismo. El enemigo sabe que no puede ganar, pero su objetivo es retrasar a los que han sido llamados a expandir el reino de Dios. Quiere desviar, quiere desgastar, quiere distraer, pero no puede hacer nada contra aquellos que han puesto su mirada en lo eterno, que han decidido correr la carrera sin desviarse, que han determinado en su corazón no rendirse, que han elegido caminar en fe sin importar el costo. Estos son los cristianos que hacen temblar al infierno, los que han decidido que su vida no es para ellos, sino para la gloria de Dios, los que han sido transformados, equipados y enviados para cumplir el propósito del Padre. El enemigo sabe que su tiempo es limitado, pero también sabe que mientras haya cristianos que vivan con esta intensidad, su derrota será acelerada. Sabe que mientras existan creyentes que caminen con esta certeza, su reino se debilita. Sabe que mientras haya quienes ardan con el fuego del Espíritu, la luz seguirá conquistando la oscuridad. Porque donde hay cristianos que han sido forjados en la verdad, el infierno no tiene poder,